nuestra iglesia Príncipe de Paz Online. Esperamos que como cada domingo ya estés preparado para recibir lo que Dios tiene para tu vida hoy. Acompáñanos junto al Ministerio de Alabanza a entonar esta hermosa adoración. Prepárate y disfruta con nosotros. Allí donde estás en la iglesia, te invito a que levantes tus manos y le pidas al Espíritu Santo que descienda en tu casa, que descienda en tu hogar, que descienda en tu vida. Dile: Espíritu Santo, tenemos sed de ti, te anhelamos cada día más, te deseamos, Espíritu Santo.
Bendiciones para todos. Tengo unos anuncios que darles. El D72 será transmitido este martes a las 7 de la noche. Dios traerá una palabra a través de nuestros pastores que bendecirá nuestras vidas. También quiero informarles que a través del correo rebecatobarlear@gmail.com podrás reportar todos tus grupos de amistad y discipulado. Recuerda que continuamos con nuestros ayunos de oración y humillación las 24 horas del día. Dios dice en su palabra que cuando el justo clama y ora, Él presta oído a sus oraciones. Quiero bendecir tu vida con este pasaje de la Biblia que aparece en Mateo 5:24 y dice así: deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. Podemos notar cómo a través de este pasaje el Señor nos está diciendo a nosotros que en nuestro corazón o en nuestra vida personal no podemos tener problemas con nuestro prójimo, porque Él ve la intención de tu corazón cuando tú llegas al altar presentando una ofrenda. Como ya Él la conoce, como lo dice el Salmo 139:9, dice que aún la palabra no está en tu lengua y Él la sabe toda. Él puede notar cuando nosotros llegamos y vamos a dar una donación, una ofrenda o algo voluntario y nos presentamos delante de Él, ya Él conoce tu corazón. Para estos tiempos sabemos que la necesidad que se está viviendo, los problemas, la inflación, todo, la pandemia, todo lo que está sucediendo a nivel mundial y aquí en nuestro país, podemos decir que a través de la pandemia en muchos hogares tenemos problemas. ¿Por qué? Porque ahí se acaba el dinero, hay personas que no tienen cómo trabajar, cerraron las empresas, tantas cosas que están sucediendo a nivel mundial que a través de esto se hace una rabia, una ira en nuestro corazón y el Señor quiere apartar, porque el llegar al altar y presentarte delante de Él es la actitud, es un acto de adoración que Él quiere que tú te presentes bien. Por eso hoy yo quiero animarte que cada vez que vayas a hacer una donación o que cada vez que vayas a presentar una ofrenda, hazlo de corazón. Te presentas delante de Él, te arreglas las perezas o los problemas que puedas tener con tus familiares, con tu amigo, y verás cómo el Señor va a bendecir tu vida, porque el momento especial lo estás ocupando es para Él. Él ve lo que tú estás dejando atrás, reconciliándote con tus hermanos, te presentas delante del altar y tu vida será bendecida. Así que hoy, en este momento, quiero decirte que Dios comenzará a hacer cosas grandes en tu vida. Si hay un familiar que tengas problemas con él, yo te pido que lo llames y le digas que te perdone, que te disculpe, porque desde ahí comienza la bendición. Sea obediente para que Dios bendiga tu vida a partir de hoy. Hola, bendiciones, qué alegría es poder estar otra vez a través de esta plataforma, poder entrar en tus casas, en tus hogares. Ya van casi 10, 12, 11 domingos, no sé, he perdido la cuenta, de estar aquí y tratar de entrar a tus hogares a través de la palabra del Señor y tratar de llevarte un mensaje de Dios que pueda bendecir tu vida, que también pueda bendecir la mía, y estar aquí nuevamente. Y no sabemos cuántos domingos más nos faltan, pero aquí estamos, seguimos adelante en una semana totalmente difícil como la que hemos pasado aquí en nuestro país, que no solamente estamos pasando los daños colaterales de la pandemia, sino que también tenemos que sufrir lo que estamos viviendo en estos tiempos, como es la escasez de combustible, la escasez de gas, pasar tantos tiempos en colas, pasar tantos tiempos difíciles. Esta semana se nos fue el DirecTV y es una semana donde estamos de luto porque no tenemos internet y hay muchas cosas que ya no tenemos en nuestra nación, y cada día nos podemos sentir más cautivos, nos podemos sentir más oprimidos, más encerrados, nos sentimos que ya no tenemos salida, pero con la ayuda del Señor, hoy quiero darte un mensaje que yo sé que te va a bendecir y te va a ayudar en este tiempo. Me ha ayudado a mí, lo he estado meditando por días, en proceso que hemos estado viviendo, en la cual aprovecho para saludarles de parte de nuestro pastor. Les envía un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Les dice que muchísimas gracias por sus oraciones, por su apoyo incondicional en este tiempo tan difícil que hemos vivido.
y que ustedes han sido testigos y aparte han estado allí para nosotros. Gracias por cada mensaje, gracias por cada palabra de aliento que nos han enviado. Se los agradecemos con todo el corazón. Gracias por los grupos de intercesión que no han parado de orar. Gracias a todos los que se han reunido en sus casas a orar, a pedir por nosotros, a pedir por el pastor. Muchísimas gracias. Y bueno, somos una iglesia unida, aun cuando no podemos congregarnos, no podemos reunirnos, estamos seguro que la unidad que nos mantiene en el Espíritu está todavía en nosotros y es por esto que aunque tengamos distancia, la acortamos con ese amor tan genuino que nos ha dado Dios. Así que en esta mañana yo te invito a que abras tus Biblias en el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 137. El libro de los Salmos y vamos a leer el capítulo 137, allí donde estás, toma nota porque te va a ayudar muchísimo. Toma nota, escríbelo en una hoja, en tu cuaderno, siempre haz memoria de todo lo que la palabra que el Señor te da para que tú puedas orar por ella y para que tú puedas sentirte fortalecido en medio de tus debilidades. Salmo 137 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cantemos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, si te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue en el paladar. Señor, acuérdate de los edomitas, el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta su cimiento. Hijos de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarra a tus pequeños y los estrella contra las rocas. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te bendecimos y te pido, Espíritu Santo, que tú comiences a viajar por cada lugar, por cada casa, cada habitación, cada sitio donde se encuentren en este momento, escuchando tu palabra, escuchando en este momento este mensaje. Yo te pido, Espíritu Santo, que los toques, que los bendiga y que traigas bendición y renuevo a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy voy a comenzar una serie que he titulado El Regreso. Y consta de 3 partes. La primera parte es la que vamos a hablar hoy y se titula Vivir en el cautiverio. La segunda parte se titula Mi nuevo baile y la tercera es Manos a la obra. Son tres mensajes que te van a ayudar muchísimo a superar o a estar en este tiempo donde sentimos que todas las puertas están cerradas, donde sentimos que muchas cosas han cambiado en nuestras vidas, pero que tenemos que estar preparados, aún en el tiempo que estamos viviendo, para el tiempo venidero que Dios nos va a traer. Porque todo lo que pasa termina. Todo. Entonces nosotros debemos saber que este tiempo que estamos pasando va a culminar. Este tiempo que estamos viviendo va a pasar. Y tú tienes que mantenerte firme en todo lo que Dios te ha hablado y en todo lo que Dios te ha enseñado a través de su palabra, para que cuando venga el tiempo de la bonanza, cuando venga el tiempo de la prosperidad, tú sepas muy bien qué hacer y cómo comenzar a reconstruir con lo que te ha quedado, con lo que tienes. Fíjense que este capítulo que acabamos de leer habla del pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Estamos hablando que esto sucedió más o menos como en el año 586 a.C.
en este tiempo, Babilonia enfrentó a Israel en una guerra y llevó cautivo a todo el pueblo. Y este salmo es una lamentación nostálgica de los recuerdos del pasado. Ellos estaban recordando cómo ellos adoraban a Dios en Jerusalén, cómo todo lo que ellos vivieron allí. Su gente, la gente que había muerto durante la deportación y todas las personas que también se habían ido a Egipto. Ellos estaban tristes, estaban lamentándose, tenían un quejido, pero también es un salmo donde vemos un reclamo hacia sus opresores, donde ellos reclaman hacia sus opresores cómo podían colocarlos a cantar cánticos de Dios, que eran cánticos alegres, pero que ellos lo hacían para burlarse de ellos. Ellos lo hacían para oprimirlos. Y aunque ellos en ese momento, según los historiadores, se dice que ellos en ningún momento guardaron ninguna de sus instrumentos para adorar. Ellos los tenían con ellos, los cargaban con ellos, los llevaban con ellos. Y aparte de eso, los tenían dentro de sus trabajos, donde estaban. Los tenían guindados, no los tenían escondidos bajo una piedra, no los tenían en una cueva, no tenían miedo. Y de hecho los babilónicos los escuchaban. Escuchaban cómo ellos adoraban al Señor, pero su cántico era de lamento, su cántico venía con lloro, su cántico venía con tristeza. Y ellos buscaban, sentados junto a los canales del Éufrates, recordar los tiempos más hermosos que ellos vivían dentro del templo del Señor. Ellos cantaban y recordaban, estaban en el exilio, pero recordaban a Sión. Y Sión representa el templo de Jerusalén, donde ellos adoraban a Dios todos juntos, el pueblo juntos, a los sacerdotes, adoraban al Señor allí, en el templo. Y en ese momento ellos recordaban su amor por el templo, su amor por estar allí, todos unidos, congregados en su santo nombre. Recordaban como todos juntos alababan a Dios en su propia tierra, en su propia casa, con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos, con todas aquellas personas con que ellos se dirigían a adorar al Señor. Ellos estaban allí en el templo de Dios, y aun cuando estaban cómodos, porque hay una diferencia en la cautividad de Babilonia, por ejemplo, a la esclavitud que el pueblo de Israel pasó en Egipto. En Egipto eran esclavos y eran escasos, había mucha pobreza y ellos eran oprimidos de día y de noche y no siquiera podían adorar a Dios. Y en este momento vemos que aunque ellos estaban en esclavitud, en cautiverio, vemos algo muy diferente acá. Es que el reino de Babilonia era muy avanzado. Y en ese tiempo ellos se habían llevado cautivos a todas las personas que eran los mejores entendidos. Se dice que habían más de 3,000 príncipes en el cautiverio. Habían 1,500 artesanos y más de 2,000 familias ricas. Y que a los pobres los habían dejado en Israel. ¿Por qué? Porque no representaban una amenaza para Babilonia. Porque en la pobreza no se sueña. En la pobreza de la mente y del espíritu no se puede soñar. En la cautividad de la mente y del espíritu no se puede soñar. En cambio, los grandes hombres de Israel ocupaban buenos puestos en Babilonia. Eran usados por su sabiduría, por su conocimiento. Y aparte de eso, tenían buenas casas, atesoradas. Casas donde ellos vivían, pero aún con todas las comodidades y con todo lo que ellos tenían, eso no los permitía sentirse cómodos. No podían acobijarse con comodidad, sabiendo que estaban siendo prosperados en otra tierra que no era su tierra. En las promesas que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, de la tierra que Dios había prometido entregarle a ellos y a sus generaciones por siempre. El pueblo de Israel en este momento se encontraban dispersos. Unos se habían quedado en Israel. Habían profetas que decían que tenían que quedarse en Israel. Otros profetas, dirigidos por el Espíritu Santo, les hablaron y dijeron: tienen que ir al cautiverio. Tienen que pasar el proceso del cautiverio. Tienen que ir a Babilonia. La dirección de Dios a través de los profetas de Él era que fueran a Babilonia.
pero a otros que se fueron a Egipto, confiando en el hombre, buscando la bendición del hombre y buscando la bendición que ellos creían donde podían prosperar, y alejarse un poco de toda aquella tristeza y aquel pasado que ellos los atormentaban. Entonces había un pueblo que se había ido en desobediencia hacia Egipto. Había el otro pueblo que se había quedado en Israel, que estaba pasando por las ruinas, que estaba pasando por momentos muy difíciles. No tenían dónde adorar al Señor, no tenían ni siquiera los instrumentos, porque todo se los había llevado, se lo habían llevado a Babilonia. Y en ese momento el pueblo de Israel se encontraba, los que estaban allí se encontraban totalmente en la ruina, pero los que estaban bajo la dirección de Dios, que habían ido a Babilonia, se encontraban en cautiverio. Pero allí, en ese cautiverio, podemos aprender muchas cosas de este pueblo, del pueblo que estuvo allí en ese tiempo. Era que ellos, aunque los atormentaban y se burlaban de ellos, ellos no dejaban de adorar a su Dios. Ellos no se iban contra otros dioses falsos, no dejaban su fe. Ellos seguían y continuaban allí, en medio de su cautividad, adorando al Señor, a su Dios, a Jehová, el Dios de los ejércitos, al Dios de Israel. No dejaban de bendecirlo, no dejaban de levantar, pero en este momento no tenían ni siquiera un altar donde poder llevar ni siquiera sus ofrendas, ni siquiera levantar su adoración con los diezmos. Y el pueblo de Babilonia los escuchaba llorar, los escuchaba gemir, y se sentaban junto a los canales del río Éufrates con su dolor a llorar su cautividad. Y quiero decirte algo, no hay un pueblo que haya sido oprimido a través de la historia, que haya sido esclavizado, que ese tiempo no haya terminado. ¿Por qué? Porque Dios sí escucha el clamor de un pueblo que se encuentra en sufrimiento. Dios está escuchando en este tiempo el clamor de naciones. Está escuchando a diferentes personas pedir, orar, gemir, llorar. Él está escuchando. Él no se hace la vista gorda, sino que es un proceso. El pueblo de Israel tenía que pasar por el cautiverio en Babilonia, tenía que estar allí. Habían pasado muchas cosas que habían alejado a Israel de Dios, y era necesario que el corazón de Israel se volviera a Dios. Era necesario que el corazón de Israel valorara lo que Dios les había entregado, les había dado, las bendiciones, la tierra, la multiplicación, todo. Y lo único que Dios le pedía es que le fueran fiel a Él y que le siguieran adorando y que Él fuera su único Dios. Pero sin embargo, el pueblo de Israel muchas veces se extravió. Se extravió a tal punto que dejaban de adorar a Dios, aún en Jerusalén. Dejaban de diezmar, dejaban de ofrendar, dejaban de hacer muchas cosas porque se iban tras otros dioses, tras otras costumbres, tras otra cultura que no era la que Dios les había dado, tras otras leyes. Y esto hacía que el pueblo de Israel fuera llevado en cautiverio. Y su amor por Jerusalén, que vemos acá, el amor tan genuino de ellos, aunque muchos de ellos allí en este salmo ya eran personas que no habían ni siquiera conocido a Israel, salieron de muy pequeños y ya eran hombres grandes, ya estaban grandes y nunca habían entrado, no recordaban cómo era la adoración, pero a través de sus padres, a través de su familia y a través de esa palabra que pasaban de generación en generación, que transmitían a la presencia del Señor de generación en generación, esta gente podía extrañar a Jerusalén, todavía estando en Babilonia y estando bien, querían regresar y un día para adorar a Dios en su propia tierra y en su propio templo. Reconstruir el templo que estaba destruido, volver a colocar los instrumentos para los holocaustos y volver a levantar ofrendas vivas y agradables ante Dios. Ellos lo querían hacer y decían: ¿cómo olvidarte, Jerusalén? ¿Cómo hago yo para olvidarme de Dios a través de esta pandemia? ¿Cómo hago yo para olvidarme de Dios a través del proceso que he pasado? Procesos económicos, procesos de diferentes que solamente tú sabes lo que has vivido.
Cosas que pasamos que nos pueden hacer olvidar que Dios existe y que Él es real. Que pueden hacerte olvidar que Dios no se olvida de sus promesas. Ellos decían, ¿cómo puedo yo olvidarte? En el versículo 5 y 6. Si eso me pasare, que mi diestra se secare, que dejara yo de funcionar. Tu lado derecho, ellos decían que mi diestra se seque y que mi boca se pegue al paladar. En pocas palabras, que no pueda su cuerpo adorar al Señor. No pueda levantar sus manos, que es signo de libertad. Porque tú puedes estar pasando por todas las cosas que estás pasando, pero jamás eso te impedirá levantar tus manos y adorarle a Dios. En todo tiempo, en todo lugar y como estés, bajo cualquier circunstancia. El pueblo de Israel decía, ¿cómo podré yo olvidar a Dios? Viviendo en su opresión y viviendo en su cautiverio. La palabra opresión en la Biblia es muy diferente, porque la palabra opresión en la Biblia se describe siempre con la libertad. El oprimido siempre va a libertad. Y Jesús dice que Él vino al mundo a libertar al oprimido de corazón. Y en este momento dice la palabra del Señor, dice el concepto de opresión, que significa aflicción, persecución, exprimir, sofocar, manipular, controlar, someter, marginar a una persona, a un pueblo o a un animal. Pero en este caso estamos hablando de personas. Y la cautividad es privar de libertad a una persona, especialmente cuando son cautivos por guerra. Esto era el pueblo de Israel. Sion representaba el templo y ellos se encontraban oprimidos y cautivos, donde no podían alabar al Señor. Y en estos tiempos que estamos pasando, así nos podemos estar sintiendo nosotros. Quizás cautivos en nuestra propia casa. No podemos salir. No tenemos la libertad de salir sino hasta una hora que nos indiquen. Si no, tienes el riesgo de que puedas ir detenido para cuidar tu salud y cuidar la salud de los demás. Y tienes el miedo de que ¿cuándo esto va a terminar? Muchas de las cosas que yo escucho entre las personas y la gente es ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a poder trabajar? ¿Cuándo vamos a poder otra vez nuevamente volver a las calles, volver a viajar? ¿Cuándo lo vamos a poder lograr? Y la gente habla de muchas cosas que quieren hacer nuevamente, que estaban acostumbrados a hacer, pero quizás no muchos puedan decir, quiero volver a la casa de Dios. Quiero un domingo no solamente estar viendo el servicio a través de las redes sociales, sino que también quieres volver otra vez a la casa, a esta casa, en la cual extraño muchísimo predicarles a ustedes, verlos acá, a veces sudados, a veces sin luz, a veces llegamos aquí como podemos, porque la situación de nuestro país es más crítica que en cualquier otro país. Porque vivimos en un tiempo donde nos sentimos quizás oprimidos, pero también nos sentimos cautivos dentro de nuestras propias casas. Si tenemos auto, quizás muchos de ustedes no tengan combustible, muchos de ustedes no tengan gas para poder hacer sus alimentos en sus casas. Muchos de ustedes quizás no tengan medicinas, se encuentren enfermos, se encuentran sin empleo. Hay muchos que trabajaban del diario, que ganaban su comida para la casa del diario vivir. Y hoy te encuentras que no puedes hacer muchas cosas. Y te encuentras encerrados en tu habitación. Y pasa el tiempo, pasan las semanas y pasan los días y eso te empieza a llenar de angustia. Pero una de las primeras cosas que yo veo a través de esta historia del pueblo de Israel, en esta primera parte que he titulado La cautividad, ¿cómo vivirla? Es que el pueblo de Israel comienza a anhelar las bonanzas de su pasado. Comienza a recordar cómo ellos eran cuando estaban en Israel. Cómo ellos estaban con sus familias, con sus casas, en su prosperidad. Y eso está pasando ahorita con nosotros.
Empezamos a recordar cómo éramos 7 años atrás, cómo era Venezuela, cómo éramos de próspero. En Venezuela, si usted quería prosperar, prosperaba. Y si no quería prosperar, no prosperaba. Era la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la abundancia. Sacar una casa era muy fácil. Sacar un auto era fácil. Los créditos eran fáciles. Todo era muy fácil. Una persona que podía quizás no tener una riqueza, podía viajar a un país, podría ir a otra nación. De acuerdo eran sus planes y su visión y sus sueños. Así éramos los venezolanos, siempre finos, siempre bien vestidos, siempre bien arreglados. Porque al venezolano le gusta ser así, le gustan las cosas buenas, le gusta trabajar. ¿Y a quién no? ¿A quién no le gusta trabajar para prosperar? ¿A cuál de nosotros trabajamos para decir, ay no, yo trabajo solamente para comer y yo tener mis 3 papitas y con eso yo tengo? No, nadie dice eso. Nadie trabaja para decir, yo solamente hasta que la cobija me alcance. Y si eres de eso, rehúsa vivir así. Porque todos tenemos el ADN de Dios. Y tenemos en nuestro ADN el prosperar, el ser bendecido. Y el pueblo de Israel, aunque no estaba pasando una situación de pobreza, sí estaba en una situación de tristeza. Estaba en una situación de lamento. Y quizás tú y yo hoy estamos así. Estamos en nuestra nación, estamos viviendo un tiempo difícil a nivel mundial, pero también a nivel de dentro de nuestra nación, dentro de nuestras casas, con tu familia, con tu economía. Estás allí dentro de tu casa y te encuentras encerrado en 4 paredes que puede ser tu cautividad, que puede ser tu cárcel, que puede ser el lugar donde en este momento sientes que te están oprimiendo, que en este momento puedas sentir que tú te están oprimiendo y te están sacando de tus casillas. El pueblo de Israel estaba bravo, estaba enojado. Este salmo es un reclamo también de por qué los ponían a cantar cánticos alegres cuando ellos recordaban a su nación con tristeza y con llantos y con lamentos. Y allí donde tú estás, todos nosotros buscamos una respuesta de Dios, una respuesta divina. Estamos buscando por internet, por YouTube y por cualquier canal que podamos conseguir una respuesta apocalíptica de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, de lo que estamos padeciendo, de lo que estamos sufriendo. ¿Será esto el tiempo del Señor? ¿Será que estamos entrando al tiempo de que se le ha profetizado? ¿Será que tenemos que ir a una clase para poder entender que este tiempo es los principios de dolores? Unas escuelas dicen que sí, otras escuelas dicen que no. Pero yo no quiero hablarte de eso. Yo quiero hablarte que en Dios hubo un propósito. Hubo un propósito en llevar a su pueblo Israel al cautiverio. Y en este tiempo también hay propósito de Dios. Y es que debes vivir el proceso. Cuando nuestra nación comenzó a pasar todos los momentos difíciles, hubo un gran río de personas que también tuvo que irse a un éxodo. Tuvo que irse al exilio. ¿Por qué? Por las persecuciones. Y porque de verdad para muchos era asfixiante vivir en esta nación. Y salieron a otros lugares. Pero resulta que con la pandemia comenzó otro nuevo proceso. Comenzó un proceso también de escasez, un proceso también duro, un proceso de desempleo, y ahora están sufriendo también. Entonces, los procesos hay que vivirlos. Por más que nosotros queremos escapar de ellos, siempre va a haber una Babilonia para ti, para mí, para cualquiera de nosotros. ¿Y cómo vamos a vivirla? Vamos a vivirla con la identidad que tuvo ese pueblo de Israel en Babilonia, que no la perdió. Nunca dejaron de adorar al Señor, jamás dejaron de bendecirlo, jamás dejaron de buscar su libertad, jamás dejaron de decir, Señor, yo te bendigo, yo te amo, yo te exalto, jamás. Ellos querían adorar al Señor.
Ellos lo recordaban todo, recordaban el templo, la adoración, la iglesia, nuestros servicios. ¿Cuántos recuerdan los servicios? ¿Cuántos recuerdan venir a la iglesia? Pero ¿cuántos de ustedes están dejando de hacer algo que hacía el pueblo de Israel cuando tenían los días de adoraciones y las horas de adoraciones? Abrían las ventanas de sus casas y se imaginaban la dirección donde estaba ubicado el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Y levantaban sus manos junto a toda su familia y se imaginaban caminando por las calles de Jerusalén. Se imaginaban yendo, congregándose. Y cuando llegaban al templo, allí podían adorar todos juntos y sentir la gloria del Señor. Hoy estaban en cautiverio. Hoy estamos en cautiverio. Hoy no nos permiten salir de nuestros hogares. No, por razones obvias muy diferentes. Pero aún así la iglesia parece que se detiene. La iglesia está encerrada. Y nosotros no fuimos diseñados para adorar al Señor en una casa. Aunque digan que somos templo y morada del Espíritu Santo, al pueblo de Dios le hace falta congregarse, le hace falta adorar, le hace falta unirnos acá y no tener sillas vacías, sino sentir ese calor humano que nos caracteriza al pueblo de Dios. Como nos dicen afuera, los aleluya, los locos, que no pueden entender el gozo que sentimos de adorar al Señor. Que muchos se pueden burlar de nuestra fe, pero en este tiempo es un tiempo de prueba. Es un tiempo que hasta la iglesia está siendo probada. Porque hay de las personas que antes de que esta pandemia pasara, ya no se congregaban, ya no buscaban del Señor. Ya no, ¿qué van a extrañar? Hace tanto tiempo que no vienes a una iglesia. Hace tanto tiempo que no vas a buscar al Señor, que ya has dejado de extrañarlo, has dejado de adorarlo. Es tanto el punto que aún estando en un servicio online, no te conectas. No buscas la manera de buscar en internet. Yo sé que la situación de nuestro país es caótica y que hay días que no tenemos internet, no tenemos nada. Pero aún así, tienes que buscar la manera de conectarte. En ese domingo, cuando tú dices, hoy a las 10 de la mañana, yo estuviera entrando al templo del Señor. Yo me imagino a la alabanza. Por eso es que nosotros queremos colocar acá 10 minutos de alabanza, 10 minutos de oración. No, es para que tú en tu casa también levantes tus manos y comiences a adorar ahí a tu Dios. Que en vez de estar en faldas, en dormilona, en pijama, te puedas colocar algo bonito y te puedas sentar con tu familia frente a tu televisor, frente a tu computador, a los niños vestirlo y decirle, hoy recordamos que cada domingo, antes de la pandemia, nos íbamos caminando a la iglesia a congregarnos y a adorar al Señor. Allí llevábamos nuestras ofrendas, allí levantábamos nuestras ofrendas de adoración, de alabanzas al Señor. Allí nos uníamos todos y después de congregarnos nos íbamos a un lugar a compartir, aunque fuera una sopa. Pero así era nuestra costumbre. Y decirle a nuestros hijos, aunque hoy no estemos entrando al templo de la Iglesia Príncipe de Paz, hoy aquí vamos a levantar nuestras manos y vamos a imaginarnos que estamos entrando a nuestro templo, que estamos entrando a nuestras casas de adoración, que estamos entrando a nuestras iglesias para adorar al Señor, que estamos entrando allí. Número 2, ellos nunca se rehusaron a seguir sirviendo al Señor. Estamos en un tiempo de prueba donde se dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo a Dios como lo hacíamos 10 semanas atrás? ¿Estamos adorando al Señor como lo hacíamos 10 semanas atrás? Esta gente oraba sin cesar y adoraba al Señor. Imagínense, si en este tiempo y estas 10 semanas, anteriormente cuando veníamos al templo a adorar al Señor, no teníamos una vida de oración con Él. Imagínense ahora que nos toca buscar a Dios solos en la intimidad de tu casa, de tu hogar, de tu habitación. Levantar las manos. Hay algo que extraño muchísimo. Sí, extraño adorar a Dios contigo aquí en la casa. Extraño a mi gente, extraño mis grupos de amistad. Me rehúso a acostumbrarme a este tiempo. Soy de las que lucho y trabajo duro porque la iglesia
siga teniendo movimiento en un país que está paralizado. Estoy luchando y me rehúso a perder el terreno que he conquistado por años. Me rehúso a volver atrás. Porque aunque esté cautiva y aunque esté en un lugar donde no se me permiten muchas cosas, yo no puedo dejar de predicar y de servir al Señor. Yo me rehúso a eso. Me rehúso a vivir una vida sin Cristo. Me rehúso a que mi familia no continúe el servicio a Dios. Me rehúso a tener que mandar, aunque sea un grupo de amistad. Yo me rehúso a cerrar las puertas de mi casa para que personas vayan. Y no es que no me cuide, porque lo hacemos. Pero sueño con mis discipulados dentro de mi casa. Sueño ir a los discipulados de Renpro. Sueño tomarme un café con mis discípulos. Sueño volver otra vez a estar como antes. Por eso me rehúso a acostumbrarme. Que si la cuarentena es ahora hasta el 12 de julio, ok, si va a ser hasta el 12 de julio, ¿qué vamos a hacer, iglesia, en este tiempo? En vez de buscar tiempos apocalípticos, ¿por qué no buscamos tiempo para nosotros trabajar y seguir trabajando en las calles de esta ciudad que Dios nos entregó para ganar? El hecho de que estemos en cuarentena no significa que estés callado. Esto era la diferencia del pueblo de Israel en este tiempo en Babilonia, que aunque estaban en cautiverio, no dejaban de adorar a su Dios. El hecho de que estés en tu casa no significa que tengas que cerrar la boca, no. Y olvidarte de cuando los domingos, los jueves, ibas a los grupos de amistad, realizar los encuentros. Vamos a buscar la manera, vamos a hacer una reingeniería del trabajo que hemos hecho hasta ahora para el Señor. Y vamos a poner en práctica y por obra lo que hemos aprendido. Sí, es cierto que en la cautividad se sufre, que en la cautividad se extraña, que en la cautividad se pasan muy malos momentos. Y más aquí, en nuestra nación, en nuestra tierra. Pero aún con eso, y aún con todo lo que estamos viviendo, yo quiero que tú les tomes las manos a las personas que están a tu lado y le digas: hay algo que el enemigo jamás podrá tenerte en cautividad. Y es tu adoración a Dios. Si tú decides ser un adorador, si tú decides adorarle a Él en medio de la circunstancia, cuando no hay arepa, cuando no hay pan, cuando no hay alimento, cuando no hay comida, tú decides levantarte y adorarle a Él todos los días de tu vida y decir: Señor, en ti esperaré, en ti estoy confiado, en ti estoy tranquilo. Entonces el diablo va a huir de ti, va a dejarte de oprimir. Las ventanas eran abiertas para orar. Familias estaban en ruinas en Israel, pero en Babilonia habían familias bendecidas que abrían las ventanas de sus puertas, de sus casas, para adorar al Señor. Lo adoraban de noche y de día. Cargaban sus instrumentos, ya que no se los quitaban, se los permitían. Y me disculpan si me ven un poco enredada con las páginas, pero las enumeré y se me perdieron igual. Pero yo voy a continuar, pero lo voy a aprovechar para reírnos un poco, porque de eso se trata. He pasado unas semanas difíciles. Hace unos 10 días atrás sentí lo duro del combustible. Teníamos que irnos a otra ciudad que queda a 2 horas de mi ciudad a realizar una operación a mi esposo y no conseguíamos gasolina. Nada. Y yo me rehusaba a comprarla de la manera como la venden. Y yo decía: Señor, por favor. Y llegó un momento que me quebré y lloré, porque yo le decía a Dios: Dios mío, tanto trabajar. Yo me considero que soy una mujer muy trabajadora. Y yo decía: tanto trabajar, Señor, tanto esfuerzo para vivir una vida como la vivimos. 4 horas sin luz
de lunes a domingo, diario, que te quite la fuerza, que se te mete el calor por los huesos. Tener que salir a comprar alimentos cuando muchos hogares yo sé que no tienen con qué comprar. La gasolina, el gas. Yo en mi casa tengo que, como me quedé sin gas, entonces tengo la cocina eléctrica. Y en ese momento yo calculo y comienzo a arreglar todo de tal manera que cuando no hay energía eléctrica yo pueda tener todo en mi casa preparado. Pero ¿vivir así es bueno? Claro que no. Dios no nos llama a tener esa clase de vida. Dios no nos diseñó para vivir así. Eso no era el principio. No era el paraíso para el cual nosotros fuimos creados para vivir. Pero a causa del pecado y del hombre alejarse de Dios, estamos viviendo todo lo que vivimos. Y pasamos todo lo que pasamos. Y quiero decirte que no hay un lugar, un país, una nación que haya vivido esclavitud en el pasado y no haya sido libre. Todas han sido libres. Hasta en el Apocalipsis, cuando se levante el anticristo, va a tener su tiempo de libertad cuando venga Jesús por segunda vez, la segunda venida de Cristo, a libertar al pueblo de Israel. Nosotros creemos en eso, creemos en esa palabra. Creemos que vienen tiempos apocalípticos, pero el tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo de prueba para las iglesias y para las naciones y para toda aquella persona que rehúsa sacar a Dios de su vida y de su corazón. El pueblo de Dios lloraba y gemía. ¿Y sabes qué? Dios lo escuchó. Dios escucha a una nación que llora y que sufre. Venezuela, Dios te escucha. Dios escucha nuestros lamentos de madrugada cuando la mayoría de las casas de Venezuela, los niños lloran por el calor. Dios escucha el llorar de nuestros hijos, lo escucha. El llorar de nuestra juventud se está escuchando en el cielo. El llorar de los venezolanos fuera de nuestra nación se escucha en el cielo. Los que han tenido que caminar para llegar a Chile, Colombia, Ecuador, Perú, escapando de todo lo que vivimos acá. Dios lo va a escuchar. Y un día Dios mandará libertad a esta nación. Un día Dios traerá liberación a las naciones del COVID-19. Lo va a enviar. Vamos a tener el antídoto. Vamos a superarlo como superamos tantas enfermedades en el pasado. Como superamos tantas pestes y pandemias en el pasado, lo vamos a superar también en este tiempo. Pero ahorita que estamos cautivos, ahorita que estamos en tiempo de dolor, ahorita que estamos en tiempo de recordar cómo éramos, cómo vivíamos y por qué estamos viviendo ahora todo lo que vivimos, vamos a vivirlo, pero adorando. Antes de comenzar, le pregunté a mi equipo, ¿qué es lo que más extrañan en esta cautividad? En este tiempo de dejarnos de congregar, ¿qué más extraña? Y algunos respondían y otros no. Lo que más extrañó al pueblo de Israel fue adorar en el templo de Dios. Lo que más tú debes estar extrañando es ir a la casa de Dios. Lo que más debemos extrañar es adorar a Dios. Que no se nos niegue adorar al Señor. Que no se nos niegue salir en plataformas. Que no se nos niegue grabar en nuestros templos. Porque aún grabando también nos han perseguido. Que se nos permita también grabar y sacar este mensaje, porque no podemos callar. Lo tenemos que sacar por internet, por la radio, por televisoras, por donde podamos, por el medio que tengamos. Iglesia, todas las iglesias que me escuchan, que nuestra boca no se seque en este tiempo, que las lenguas no se nos peguen en el paladar, que no dejemos de predicar este evangelio tan glorioso para alcanzar a miles de personas y vivamos el proceso de la cautividad
para que comience un nuevo baile en nuestras vidas. Porque Dios es fiel y su fidelidad es grande. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dile al Señor, ahí donde está, levanta tus manos y únete a mí como si estuviéramos aquí en el templo. Y dile al Señor, tu fidelidad es grande. Levanta tus manos porque están caídas. Levántalo y comienza a adorarle. Deja de pensar en los problemas. Deja de pensar en las cadenas. Hoy es un tiempo para romper cadenas, para romper yugos. Hoy, en este día, se rompen los yugos de opresión de tus enemigos, de los que te persiguen, de los que te ultraja, del que no te permite prosperar. Tu mente no puede ser mente de esclavo. Tu mente tiene que ser mente de soñador. Tu mente tiene que ser la mente del Hijo de Dios. Aunque estemos en nuestras casas y este domingo estés adorándole al Señor, dile al Señor, no has dejado de ser fiel. No has dejado de ser fiel. Y le puedas decir a Él que grande es su fidelidad. No sé cantar, pero yo se lo diría así. Tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Así es, iglesia. Él no va a dejar de ser fiel. Él va a ser fiel en este tiempo. Él va a ser fiel en el medio de la pandemia. Él no dejará de proveerte. Él no va a dejar de darte lo que necesitas. Aunque camines a pies para poder venir un domingo, bendigo los que los domingos pasan por la iglesia, por una oración, para venir a depositar sus diezmos, sus ofrendas. Los bendecimos. Porque este es el tiempo. Aunque estemos pasando momentos oscuros, estamos libres en Cristo Jesús. Y en un día estaremos aquí todos adorando nuevamente. Pero comienza a abrir las ventanas de tu casa. Comienza a adorar. Y en la cautividad y en tus problemas, comienza a buscarlo de nuevo. Y recuérdate, como venías a la casa del Señor a adorarlo aquí, adóralo también en tu casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos al final de esta transmisión. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda, comparte este hermoso mensaje con familiares y amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a este canal. Somos la Iglesia Príncipe de Paz, así que nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!